¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Iraíz. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Midot. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy sensible y muy humano, la parte de la que casi no platicamos sobre los costos de los accidentes. Y propiamente no vamos a hablar de costos monetarios, sino de algo más importante, cuál es ese costo social y emocional que llega a tener un accidente laboral. Y para hablar de ese tema, hoy tenemos a una gran profesional en este tipo de procesos. Ella es profesional en temas de duelo, ella es tanatóloga, además también es coach y acompaña a la gente en procesos de integración, resignificación y transformación emocional. Durante el podcast vamos a entender un poquito más cómo es esto y cómo esto puede acompañar a un proceso después de un accidente laboral. Y para hablar del tema, hoy nos acompaña Brenda García. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, ¿cómo estás, Irais? Bien, mucho gusto de estar acá con ustedes. Gracias. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, Brenda. Y es que justo tu participación y haber aceptado nuestra invitación nos hace hablar de este tema desde un punto muy sensible y justo lo que queremos evitar y es justo cuando toca la vida y las emociones de las personas y las familias, Brenda. Y justo me parece oportuno hablar, ¿por qué seguir hablando de esto y por qué de las consecuencias después de un accidente? Lamentablemente, hoy todavía las cifras nos hablan de los accidentes y muchas familias que seguramente han sido afectadas por esto. Simplemente la última cifra que tiene la Organización Internacional del Trabajo es que en este último año, o al menos al año, se accidentan entre 27,000 y 73,000 personas al año. Y de estas, al menos 1,200 o 1,500 son de América Latina. Entonces, qué oportuno hablar de esto, Brenda. Y Bien, mira, Irais, lo que justamente es que la empresa suele responder bien en un primer nivel en todo lo que es activando coberturas de accidentes laborales, los equipos legales, los protocolos médicos y administrativos, pero eso muchas veces no alcanza. Si bien es algo necesario y fundamental, no alcanza porque lo que suele quedar afuera es la gestión del impacto humano, ¿no? Y es ese efecto en la persona, en la familia, en los equipos y en los liderazgos. Un accidente grave justamente lo que activa es el miedo, la inseguridad, el silencio, y esto lo que hace es modificar las conductas y los vínculos dentro de la organización. Entonces, no es solamente un hecho legal u operativo, sino también es un riesgo psicosocial y eso muchas veces se pasa de largo en las empresas. esta parte que comentas de psicosocial, porque normalmente, como dice Brenda, lo primero que bueno, en las organizaciones cuando llega a pasar un hecho lamentable como este, empezamos a costear el evento, ¿no? ¿Cuánto me costó en términos de salud? ¿Cuánto me costó en paros de producción? Pero esta parte que dices emocional en tu experiencia, ¿cuáles han sido eh, esos primeros impactos o ese primer impacto que llega a tener pues incluso a veces hasta en el jefe, en la organización, en los compañeros? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto y cuál es ese costo que Claro. te ha tocado vivir? Ujú. La empresa normalmente no suele manejarlo sola, no puede manejarlo sola porque en general las áreas de recursos humanos no están formadas para acompañar los procesos de duelo laboral. Y los líderes frente a esa falta de marco, justamente esto que mencionás, muchas veces suelen optar por el silencio, por miedo a decir algo incorrecto. Y eso lo que genera es justamente el efecto contrario. El silencio lo que hace es que deja como el impacto sin conducción y termina agravando los efectos dentro de la organización. Es importante esto porque lo que hablas de los costos es, no se ven los balances del costo que tiene lo emocional, pero sí es un coste alto en el clima, el desempeño y la cultura también de la empresa. Entonces, justamente esto que hablamos sí está muy bien gestionado desde otros lugares, pero siempre se termina dejando como este impacto emocional de lado, pero no necesariamente, digamos, es a veces mala intención de la empresa o no querer hacerlo, simplemente muchas veces no poseen las herramientas para lograrlo. Por ejemplo, ahora que mencionabas esta parte de la preparación que no llega a tener el equipo de recursos humanos, ¿cuáles son esas habilidades o formación que le hace falta para poder manejar un evento de este tipo desde la parte emocional?
Normalmente lo que yo hago cuando trabajo con los equipos de recursos humanos es justamente instrumentarlos y darles herramientas para que puedan acompañar los procesos. Yo lo hago desde muchas veces cursos y capacitaciones dentro de la empresa. A veces tengo charlas solo con ellos y capacitaciones solo con ellos, y a veces se da con todo el personal que está a cargo, digamos, de mandos medios o mandos altos, para que justamente puedan entender cómo gestionarlo y cómo acompañar. La idea es siempre hacerlo de forma preventiva, ¿no? Estar preparados antes que suceda el evento. Muchas veces me llaman cuando sucede el evento, en el momento, y acompañamos desde ahí. Justamente lo importante es hacerlo rápidamente, pero lo interesante es ver cómo se puede generar una cultura de prevención, y esto es a partir de la capacitación, de acompañamiento, de darles herramientas justamente para, como decía antes, para que puedan manejarlo. Sí, y sabes que esto que dices es muy importante porque a veces se queda en el tintero solamente un incidente grave, se llega a considerar en la parte estadística, pero luego la reincorporación de ese colaborador cuando en el mejor de los casos y hablo en el mejor de los casos, que fue un evento grave, de impacto, una incapacidad de tiempo largo, pero luego cuando se reincorpora a la organización, es ahí donde tú dices, vienen esos silencios, cómo se suma, cómo no llegamos a entender el impacto emocional que tuvo ese evento en el colaborador. ¿Cuál sería una muy buena manera de reincorporarlo o integrarlo después de un evento grave que lo Es llevó a cierto eso una... que decís, sí, Ujú. perdón, te interrumpí, Sí, adelante, pero adelante. es cierto eso que mencionás. Muchas veces la empresa está como apurada por esa reinserción y esa reincorporación, y no se tienen en cuenta los procesos, ¿no? Y por otro lado, también creen que con el alta médica ya está, ya va a volver a incorporarse a su trabajo. Y justamente es como cuando empiezan a tener esa alta médica, es cuando empieza un proceso de no entender bien qué está pasando, de tratar de encajar en el nuevo rol. Hay un cambio de identidad laboral, digamos, hay muchas consecuencias que acarrea esto, y lo importante es justamente entender que hay que hacer un trabajo y un acompañamiento durante todo el proceso. Es decir, no porque simplemente tenga la alta médica, ya podemos decir, ok, esta persona puede incorporarse. Y no solamente por la persona que se reincorpora, sino también por el resto del equipo, porque también es importante para el resto poder elaborarlo y readaptarse de alguna manera a los cambios, ¿no? Lo que, lo que pasa muchas veces, lo que sentimos que se rompe, digamos, verdaderamente cuando hay un accidente laboral grave en las empresas, es esto de la confianza, ¿no? Esa sensación de seguridad que normalmente uno siente cuando está en el trabajo. Se quiebra esa confianza en el entorno laboral, aparece el miedo, aparece la culpa, la desorganización en los equipos de alguna manera, y la familia de la persona que fue damnificada justamente entra en una incertidumbre sostenida. Eso también hay que acompañarlo, porque eso después, si no, trae tensiones y conflictos posteriores, incluso muchas veces a nivel de juicios y de reclamos, y esto Recursos Humanos lo sabe bien. El accidente rompe de alguna manera con esa idea de normalidad, ¿no? Y necesita ser elaborado. Por eso es un tiempo, por eso es un proceso. Por ejemplo, ahora que mencionas esto de acompañar a... Esta parte se rompe la confianza en el entorno, ¿no? A mí me ha tocado ver y no he tenido la fortuna de que alguien con tu formación nos acompañara, pero después de un evento, un colaborador, cuando tenemos esa fortuna de que regrese, ¿no? A la compañía Mm, después de una incapacidad, como tú bien dices, la pérdida de confianza, el miedo incluso de enfrentarse nuevamente a su posición de trabajo, ¿no? Yo lo que les digo es que el colaborador ya no ve igual la máquina, ya no ve igual el proceso. Hay sí, un daño emocional importante de lo que significa ahora para mí ver esa máquina, escuchar ese ruido, ¿no? Este tipo de cosas, cómo se trabajan o cómo se acompañan para que esta incorporación del colaborador sea más amable nuevamente a su proceso de trabajo, Brent. ujú. Es lo que mencionás, es cierto, esta reincorporación trae, cuando yo me refiero a que hay una sensación que queda una sensación de no estar seguro en el trabajo cuando uno se reincorpora, y no solo para el que se reincorpora, sino para el resto del equipo también muchas veces.
hay un vínculo simbólico, digamos, que es ese acuerdo como implícito que va más allá de un contrato laboral, que tiene que ver con esto de si la empresa me protege, si me siento cuidado o no, y si responde como necesito cuando pasa algo grave. En un accidente laboral se pone en juego ese vínculo, ¿no? Esto de sentir si estoy protegido, si la empresa se está portando como corresponde conmigo, qué pasa si mañana me toca a mí, se pregunta el resto que no pasó por el evento. Entonces, acompañarlo en todo ese proceso significa estar, digamos, pero gestionando, no se trata solamente de contención, no es una contención empática, es una gestión y es un proceso que se acompaña y va como unido a todo, a esto de tratar de alguna manera recomponer, somos trama vincular, somos vínculo y estamos en relación con otros constantemente. Y cuando ese vínculo, en el caso de los accidentes laborales, está en juego, bueno, hay que hacer todo un trabajo desde ese lado, desde lo vincular, ¿no? Y de la reinserción y poder escuchar realmente lo que le pasa a la persona damnificada. Y por supuesto la contención es a todos los niveles en la empresa, que muchas veces se intenta como pasar de página rápidamente, pero justamente por esto de que no nos gusta tocar los temas que son dolorosos o que son más complejos, y tratamos como de resolverlo rápido desde la gestión administrativa, pero nos falta un poquito de esta parte de, bueno, ¿qué le pasa al resto del equipo? Muchas veces no son escuchados, no se permiten esas reuniones donde el resto pueda expresar cómo se siente, tanto de la pérdida por fallecimiento como la pérdida de una capacidad que tenga algún compañero en ese momento. Esos espacios son fundamentales, porque si no, justamente a veces no se da cuenta la empresa, pero pueden traducirse, y no es un proceso inmediato, digamos, esto va como en el tiempo, es una dinámica que se va generando en el tiempo, se producen rotaciones, ausentismos, conflictos, hay un clima como de tensión, el clima laboral cambia, y todo esto es a partir de no poder gestionar justamente ese impacto humano que deja tanto una pérdida como física, como una pérdida por fallecimiento, tanto como si es una invitación a una capacidad, ¿no? Una pérdida de capacidad. Bueno, acabas de mencionar puntos muy importantes, Ben, de cómo un evento así puede afectar en el entorno, o sea, en términos de comportamiento, cómo llega a afectar al equipo, ¿no? Esto, y no lo había procesado de esa forma, pero sí la rotación, el ausentismo, el clima, la pérdida de confianza en la autoridad, en las normas, en lo que puede resignificar la empresa, y no abordarlo, pues significa perder muchas otras cosas para la compañía y no solamente ese evento que tuvimos. Ahora, dijiste algo muy importante y hemos puesto un poquito más de ejemplos ahora en cuanto hay un evento grave y el colaborador se reincorpora. Pero, ¿qué diferencia de acompañamiento hay cuando una organización llega a tener una lamentable fatalidad? ¿Cómo acompañar este proceso a la organización, por supuesto, y sin duda, pues a los equipos y a quien rodea ese evento que nos hizo perder a un colaborador? Sí, bien. La verdad es que también es importante diferenciar porque no activan el mismo tipo de pérdida, no se activa el mismo tipo de pérdida cuando hay un duelo por fallecimiento que un duelo por pérdida de capacidad, ¿no? La muerte implica un cierre definitivo y la incapacidad implica justamente que la pérdida se reconfigura en el tiempo. Entonces, no demandan los mismos tiempos, no demandan las mismas necesidades ni las mismas intervenciones. Bien, primero voy a usar esto que dijiste solamente, me sirve para poder explicar también que muchas veces justamente lo que pasa en las empresas, en los líderes, en recursos humanos, es que como intentan transmitirle a la persona damnificada esto de, bueno, solamente tenés esta incapacidad, solamente tenés esta pérdida, pero estás vivo, ¿no? Y eso muchas veces no ayuda. Y lo mismo pasa incluso cuando hay enfermedades o final de vida, esto de intentar reconectar al otro con lo positivo que le está pasando, digamos, de alguna manera, y no ver lo que el sufrimiento real, ¿no? Porque no queremos conectar con el dolor del otro. Entonces, Sí. enseguida lo que intentamos hacer es justamente buscar como ese lado positivo si lo hubiese. Me pasa muchas veces cuando acompaño gente con final de vida, que el entorno todo el tiempo le está diciendo, estás bien, vas a estar bien,
nos cuesta mucho aceptar esto de, no estás bien y probablemente no estés bien en el futuro. Sí. Y bueno, volviendo un poco a las empresas, justamente lo que pasa es que no se activa el mismo tipo de pérdida cuando hay un duelo por muerte, por fallecimiento, que una amputación o una pérdida de capacidad. Entonces, la muerte lo que implica es un cierre definitivo, y la incapacidad implica una pérdida que se va reconfigurando en el tiempo. Entonces, por esa razón es justamente que no demandan los mismos procesos, ni las mismas necesidades, ni las mismas intervenciones, ¿no? Y un error frecuente que suele ver en las organizaciones justamente es tratar de la misma manera estas situaciones que son distintas. En el duelo por fallecimiento normalmente sí hay un reconocimiento social, y hay un reconocimiento de la empresa, y hay un marco de cierre, y la empresa intenta acompañar a la familia y reorganizar el equipo. Pero bueno, muchas veces lo que sucede es que ese acompañamiento queda reducido a lo administrativo, ¿no? Se busca cerrar rápido. La organización tiende como a esto, a apurarlo, a querer reincorporarlo, bueno, si tiene la alta médica está bien, y muchas veces no se consideran los tiempos de ese proceso. Y el acompañamiento no alcanza, porque a veces o no es especializado, o justamente lo que intenta es acelerar los procesos. Por eso es importante tener en cuenta cómo se hace ese acompañamiento, desde qué lugar, y cuanto más preparada está la persona que acompañe, mejores van a ser los resultados, ¿no? Los tiempos reales, es eso que decíamos, no son los médicos, normalmente no es así, no coinciden, ¿no? Es el tiempo que la persona necesita para reorganizar ese rol, y la organización también, como decíamos antes, para adaptarse de alguna manera a esta nueva realidad. Y esta parte que comentas del acompañamiento especializado, tiene un poco que ver con este concepto de gestión humana especializada. ¿Esto qué Ujú, significa y cómo se aplica para este tipo de procesos? sí. Lo que me gustaría, que no se trata de contención emocional, simplemente el abordaje de duelo laboral no se limita solo a la presencia empática, ¿no? El impacto humano de un accidente laboral no solo se contiene, sino que se gestiona, y se gestiona con criterio humano, fundamentalmente, y profesional también. Es decir, exige un proceso de intervención con un encuadre, un método y una dirección. Si no se hace marco, lo que sucede muchas veces es que el impacto se desplaza y se expresa de otras formas dentro de la organización. Y esto que decíamos antes, ¿no? Las rotaciones, los ausentismos, los malos climas, hay gente que la ves diferente y no sabes bien qué le está pasando. Bueno, muchas veces tiene que ver con eso, y acompañar el proceso justamente implica trabajar con la persona afectada, acompañar a la familia desde un marco institucional que esté claro, incluir a los equipos de trabajo, sostener a los líderes, que muchas veces no tienen idea cómo pararse frente a estas situaciones y se ven desbordados también. Y muchas veces son ellos quienes necesitan contención. Y lo mismo me pasa muchas veces con recursos humanos. Termino acompañándolos a ellos bastante, porque justamente estas situaciones los desbordan, y los reclamos vienen de todos lados. Entonces es importante también contener a todo el personal que trabaja con nosotros, y tratar de minimizar, digamos, lo más posible el impacto que genera, ¿no? Y para eso hay que hacer intervenciones que ayuden a la empresa realmente. Se tiene que actuar de manera temprana, ¿no? Sin superficialidad, digamos, hacerlo seriamente. Tiene que haber un marco, como decía antes. Hay que incluir a todo el equipo, a las familias, a los líderes. Y la idea es prevenir también daños futuros, ¿no? En lugar de solamente reaccionar tarde. De eso se trata un poco. Y en la práctica, la intervención inmediata post-evento es fundamental. La forma en la que se comunica también. A veces, esto que decíamos, no se tiene mucha claridad en cómo comunicar, y eso puede traer, o bien por omitir, o bien por decir de más, puede traer otras repercusiones, ¿no? Y los espacios grupales guiados también funcionan muy bien. Acompañar al equipo post-evento es muy importante, a la familia, y esto nos evita estos costos que a veces no los vemos, pero lo que decíamos antes, ¿no? Evitar juicios, evitar reclamos laborales, reclamos de la familia, personal esté mal o incómodo, ir, que falte, eh, digamos, todo accidente grave tiene un impacto humano,
que incide directamente en la dinámica de la empresa, digamos, no es posible que no suceda. Entonces, es importante como empezar a tener un poco más en cuenta eso al momento de trabajar con equipos. Aquí me surgen algunas preguntas. Mencionabas algo sobre el tema de comunicación, ¿no? De manera inmediata. En tu experiencia, ¿cuál sería la mejor práctica de comunicación del evento que ayuda a pues al primer paso tal vez de la gestión del evento grave que haya ocurrido en la empresa? ¿Cuál sería una buena manera, Mira, buena práctica sana en sí. ese sentido? Principalmente ser claros, digamos, hablar con claridad, dentro en el momento digamos, la información que tengamos, comunique, tiene que hacerlo desde un lugar con la verdad absoluta que existe en ese momento, explicando cómo son, intentando desde un lugar justamente cálido y empático poder transmitirlo, informar que van a tener apoyo, que van a estar sostenidos. Eso también es importante, por eso decía estos lugares estos espacios donde ellos puedan hablar. Y muchas veces me pasa por ahí que cuando trabajo con equipos no se animan a hablar o a expresarse cuando hay varios, entonces en ese caso también la empresa ofrece sesiones individuales con algunas personas que sienten que lo necesitan, y eso también se puede hacer. Pero la comunicación básicamente tiene que ser clara y que genere esa contención y esa gestión, que el equipo pueda entender y todos los trabajadores que la empresa está actuando en todo sentido, no solamente lo legal y en lo administrativo, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con el impacto y la contención emocional, ¿no? Y la gestión, más que nada, no la contención solamente, sino también gestionándolo, y que puedan contar con esos espacios. Sí, tienes toda la razón, porque desde decir, bueno, ya se está viendo la parte legal y dejar ese lado humano es como, sí puede dejar esa sensación pues de inseguridad, la que platicábamos desde el principio, ¿no? De incertidumbre, de miedo, de qué va a pasar, de sospecha, ¿no? Entonces puede generarse muchas otras cosas Sí. que no son sanas para el clima laboral. Interesante eso que decís, porque cuando la información y la comunicación no es clara, se genera mucho ruido y muchos rumores. Sí. Entonces es muy interesante esto que mencionás. Ujú. Justamente, sí, es así, se genera ese ruido, ese rumor, esa cosa que muy de pasillo de ir hablando y viendo, y como entonces empieza ahí a generarse toda esta cosa de miedo, de inseguridad, de bueno, ¿y qué pasa a mí? Lo que decíamos antes, ¿no? Estas preguntas que uno se empieza a hacer, y el miedo que es inevitable, porque es parte de esa situación. Entonces, cuando la confianza entre la empresa y el equipo y la gente que es fuerte, bueno, va a ser más fácil ese proceso, ¿sí? Y lo mismo, tratar de evitar la mayor cantidad de ruidos o de incertidumbre que no ayudan. Sí, y sabes que también me queda una reflexión importante respecto a lo que decías de la parte de liderazgo, cómo también llega a generar un ruido, porque entendería que también el shock emocional de haber perdido a un colaborador, de entrada, como tú dices, lo primero a lo que hay que responder son situaciones legales, cuestionamientos de todo lo que nos rodea, y además el shock emocional de entender o de procesar, pues sí, yo entendería que de primera instancia el equipo de liderazgo inmediato, el de seguridad, la persona responsable de seguridad de la planta que pasa por un evento de esta naturaleza, eh, la vulnerabilidad que llegas a sentir de haber perdido a alguien, yo me imagino viene en un proceso de muchas dudas, de cuestionamientos hacia la propia profesión, ¿no? Entonces debe ser un shock muy fuerte para un líder y el grupo que gestiona la seguridad, y haber perdido a un colaborador, haber tenido un evento de gran impacto también en la compañía. Como individuo, a esta persona que está como responsable de seguridad también debe de tener un impacto fuerte. Sí, absolutamente.
Como Sí, responsable de seguridad, por supuesto, porque ahí entra esto de la culpa, ¿no? sí, Y antes siempre poder diferenciar esto, muy bueno que lo menciones, porque una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Es decir, la culpa muchas veces es irracional y la sentimos y es difícil de controlar y de manejar, por eso hay procesos que lo trabajamos, donde trabajamos justamente eso, pero por otro lado existe la responsabilidad. Entonces es ujú, entender un poco esta diferencia. Y siempre que hay una muerte de cercano, si es si es un par, si es alguien del trabajo, siempre uno cuestionar muchas cosas porque existe algo de identificación, ¿no? Esto de si le pasó a él, me podría pasar a mí, cómo sería si me pasara, y uno empieza a replantearse y acercarse un poco más a la muerte, y ahí es donde entran todas estas dudas, todas estas incomodidades, y por supuesto el dolor que viene aparejado con eso. Y de ahí es la importancia de poder acompañar. Porque además cuando ellos no están bien sostenidos y no están bien acompañados, tampoco pueden hacerlo con la gente que tienen a su cargo, ¿no? Entonces, nada, básicamente eso. Sí, justamente es importante poder diferenciar esto, ¿no? La culpa, que muchas veces suele ser irracional y que todos los humanos lo tenemos, es como la kriptonita, digo yo siempre, de los seres humanos, la culpa. Y por otro lado hay que diferenciarla de la responsabilidad, ¿no? Entonces es importante trabajar eso con las personas que están a cargo. Como vos decías, a veces la responsable de seguridad siente esta culpa sí. y muchas veces, digamos, no hay nada que pudiera haber hecho, ¿no? Accidentes laborales no siempre se pueden evitar, pero sí es importante acompañarlos porque también se produce este dolor por la identificación de perder a alguien, a un par, a alguien que trabaja con uno, a quien conoce probablemente a su familia, su trayectoria, y eso genera un montón de identificación con nuestra propia muerte, ¿no? Entonces es importante poder acompañarlo. Sí, y de ahí, como tú bien dices, ¿no? La importancia de entender el rol que todos jugamos en el tema de prevención de accidentes, ¿no? Entender el alcance que tengo como responsable de seguridad, el alcance que tengo como colaborador también de autocuidado. Entonces este tema, Brent, es justo uno de los motivos por los cuales en Mindset Midot nosotros también trabajamos en términos de prevención, ¿no? Queremos llegar a los menos casos posibles para poder tener una intervención que sabemos que tiene un impacto emocional en la familia, en el equipo de trabajo, en los líderes, en todo lo que rodea ese evento llega a tener un impacto emocional muy fuerte y no dejar de lado lo que ha mencionado Brenda a lo largo del capítulo, que esto es un impacto humano y es ese costo que a veces no hay manera de medir en números, ¿no? ¿Qué impacto emocional y humano llega a dejar un evento grave en una compañía? En, entonces, justo el propósito de llevar este tema con ustedes es saber que hay profesionales que nos pueden acompañar en una vez teniendo un evento delicado dentro de una compañía, el impacto humano que llega a tener para quienes rodeamos ese grave evento que pueda llegar a haber en una organización. Y algo importante, Brent, ahora retomando con lo que tú haces y con lo que acompañas a las organizaciones, podría entender entonces que ya hay algún programa de contención que desde tu experiencia ya se puede ofrecer a las organizaciones de cómo acompañarse en ese sentido según el tipo de evento que pudiera presentarse. Sí, Uh-huh. sí, por supuesto. Sí, esto que te decía, hay formas de acompañar cuando estamos haciendo justamente una capacitación preventiva, de enseñarles cómo comunicar en los eventos traumáticos, cómo poder acompañar al equipo, digamos, todo eso es una instancia previa donde se trabaja con recursos humanos, con mandos medios y mandos altos. Y por otro lado, cuando ya el evento sucedió, ¿no? Y ahí es un trabajo post-evento que también se trabaja con ellos, se ofrece contención a la familia,
digamos, uno a uno para que ellos tengan la posibilidad de también canalizar, y esto evita muchísimos reclamos posteriores. Está como muy comprobado que ayuda mucho, porque al no sentir justamente la soledad o la desidia que a veces terminan sintiendo cuando se intenta como seguir adelante rápidamente, cambia un montón. Esa confianza de la que hablábamos antes se fortalece. Entonces es importante también este acompañamiento a la familia. Y Sí. básicamente lo que decíamos es importante trabajar igual en forma preventiva, porque entonces nos encuentra como más preparados para abordar las situaciones y podemos acompañar mejor, ¿no? De acuerdo, Bren. Y para ir cerrando un poco nuestra conversación, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las empresas que han pasado por eventos de esta naturaleza? Bien, que es importante reconocer el impacto humano que se genera, ¿no? No solamente hablamos de números y de información que tenga que ver con lo administrativo. Hay que comprender que el accidente rompe la idea de normalidad y necesita ser elaborado, ¿no? Y cuanto más preparados estemos, menos van a ser los costos que tengamos que pagar, no solamente a nivel humano, sino también en el costo empresa, de todo lo que genera no abordar correctamente un accidente laboral o una muerte por fallecimiento. De acuerdo, Bren. Pues muchas gracias. Yo en realidad me quedo con este mensaje claro de esto que a veces no podemos medir o conversar de manera clara de cuál es ese costo de los accidentes. E insisto, como lo mencionaba hace unos minutos, este es uno de los motivos por los cuales la prevención es muy importante en las compañías, justo evitar o para evitar estos costos humanos y de impacto en todo lo que rodea a alguien que pueda tener algún evento relacionado con su trabajo. Entonces, muchas gracias, Brent, por acompañarnos, por Gracias. sensibilizarnos y hacernos entender desde tu experiencia ese impacto humano que puede llegar a tener un evento y entonces con eso pues trabajar muchísimo en la prevención. Mientras mejor estemos preparados, pues menos situaciones para enfrentar de esta naturaleza tendremos, ¿no? Que tiene un impacto importante en quienes Sí, sí, rodeamos. y justamente no se visibiliza, perdón, como debería. Ujú. Exacto, sí. Muchas gracias, Brent. Agradecemos Gracias. mucho que hayas estado con nosotros y pues Muchas bueno, gracias a ustedes. al contrario, pues gracias a todos por acompañarnos a un capítulo más de Podcast Midot. Nos vemos en nuestro siguiente tema. Gracias a todos.